Hola Jimena, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, antes de entrar de lleno al análisis de estos 4 años y la relación, quisiera conocer tu impresión en torno a esto que nos comentaba ahorita Abel, esta visita que hace el día de hoy Raquel Buenrostro a Washington, temas como en materia energética, como el maíz transgénico. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, definitivamente este tipo de reuniones y este tipo de encuentros, por supuesto que suman muchísimo al desarrollo de México. Es sumamente necesario que se dé el acercamiento que durante este tiempo no se ha logrado, pero que además ha tenido momentos bastante tirantes, ¿no? Una relación bastante compleja en el tema comercial y que a partir de esto, ¿no? Que estos espacios de diálogo y de negociación comercial, pues evidentemente pudiéramos tener un beneficio, sobre todo una ventaja, como bien lo decían en el comentario anterior, ¿no? Respecto a la confianza y a la certidumbre de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Es determinante y es fundamental que este tipo de negociaciones se den, sobre todo cuando hay un tratado tan importante que todavía necesita echarse a andar en varios de sus capítulos y de las secciones prioritarias para los tres países. Bueno, ahora sí ya entrando en materia del análisis de estos 4 años de gobierno del presidente López Obrador y la relación que ha tenido con Estados Unidos, con los 10 presidentes que le ha tocado, con Donald Trump, con Joe Biden. ¿Cómo ha sido esta relación entre ambas naciones, vecinas, con una relación importante que es la que existe? Mira, la relación México-Estados Unidos tradicionalmente es una relación compleja con muchos temas en la agenda que por supuesto necesitan atención prioritaria. En estos últimos 4 años, México y Estados Unidos han tenido uno de los momentos más complejos en la historia de nuestras relaciones bilaterales, no solamente porque ha habido un distanciamiento importante y evidente desde el gobierno de México hacia la Casa Blanca y viceversa, sino además porque los temas que están sobre la mesa en la agenda bilateral se han dejado un poquito, ¿no?, de lado al vaivén del clima político tanto en los Estados Unidos como en México. Es muy importante señalar y comentarle a tu auditorio que definitivamente México sí sigue siendo uno de los países más importantes comercialmente hablando para los Estados Unidos. Sin embargo, este alejamiento durante los últimos 4 años ha hecho que México en este momento no ocupe un tema prioritario en la agenda nacional o en la agenda de temas nacionales para los Estados Unidos. Entonces es importante saber un poco esta perspectiva porque no solo es de este lado, es decir, el alejamiento no solo se da por la política nacional o la forma de gobierno en México en este momento. Se da también porque hay otras prioridades en los Estados Unidos. Se ha atravesado la pandemia, la recesión, la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, y todo esto a nivel global ha hecho que los Estados Unidos redireccionen sus prioridades hacia la atención de temas que pues hoy afectan mucho más directamente a los estadounidenses. ¿Cuál es el impacto que podría tener en un futuro justamente este acercamiento que no se ha logrado? Lo que comentabas tú ahorita, que por diferentes factores, evidentemente, pero México ha dejado de ser prioridad para los Estados Unidos. Bueno, el impacto para nosotros ya lo estamos viendo. Fíjate la crisis migratoria que tenemos, ¿no? La crisis humanitaria que se da a lo largo del país por el tema migratorio, por un lado. Por otro lado, el tema comercial. Justo estábamos hablando hace unos minutos de esta relación tirante que hay en función de temas coyunturales en la agenda comercial de México y de Estados Unidos. Si bien es cierto, se ha reforzado la confianza de los inversionistas y está llegando inversión extranjera directa a México, no está en su mejor momento, ¿no? La recesión y la inflación galopante que se vive a nivel global también tiene mucho de impacto hacia la relación México-Estados Unidos, porque evidentemente el nivel de precios al número de productos que tenemos de importación provenientes de Estados Unidos y de Canadá, pues hoy en México eso también determina, por ejemplo, la capacidad de compra que tenemos los mexicanos. Y si a esto le agregamos el tema de seguridad, que es un tema prioritario para los Estados Unidos, ¿no?, y que definitivamente responsabilizan a México de una crisis de seguridad, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, la crisis de fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, hay varios temas que no se han logrado concretar, pero que además, como no ha habido un encuentro de alto nivel entre los dos presidentes de forma continua, como lo había habido en otras épocas de la relación México-Estados Unidos, pues el impacto de todo este distanciamiento, ¿no?, pues genera, por supuesto, mucha especulación.
Justamente hablando del tema migratorio, de esta crisis migratoria, de esta crisis humanitaria que hemos visto en los últimos meses, que ha acrecentado, ¿no se ha sabido manejar entre ambos países o qué es lo que ha sucedido en estos 4 años de gobierno de la actual administración? Bueno, pues ha sucedido que en realidad la política exterior de México ha tenido una contracción importante, no solamente en el impacto y en su ejecución, sino también en los recursos. De manera conjunta, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben atender, ¿no?, por facultad y por función, ¿no?, deben atender a los migrantes en trayecto y a los migrantes de retorno. Y hemos visto en estos últimos 4 años cómo se ha contraído el número de personas que están dispuestas por estas entidades para la atención de migrantes. Pero no solamente es eso, sino también es la falta de capacitación del personal que está en el frente, ¿no?, justo atendiendo a los migrantes. Hemos visto violaciones gravísimas a los protocolos de derechos humanos y a la protección de la integridad de los migrantes. México, al haberse convertido en un tercer país seguro de retorno para los migrantes por parte de las políticas migratorias de los Estados Unidos, y al haber aceptado tener a los migrantes acá, está generando su propia crisis humanitaria. México no tiene la capacidad en la infraestructura ni en los presupuestos para atender a la gran cantidad de migrantes. Imagínate que todos los ciudadanos venezolanos que hoy esperan acá ya van a poder tener, por ejemplo, la CURP, ¿no?, que les permita tener una incorporación laboral. ¿Qué tanta infraestructura tiene México para la generación de empleos para los nacionales, pero también ahora para los migrantes temporales? ¿Y qué capacidad tenemos para asimilar en las escuelas, en los hospitales, en el tema alimentario? Entonces se va acumulando y por eso la crisis, ¿no?, se ha agudizado tantísimo en estos últimos 4 años. Alén, y justamente hablando del tema migratorio, me gustaría abordar un tema que viene junto con pegado, el tema de las remesas, de todo este dinero que nos están enviando los paisanos hacia México. Se da, ahorita hace un momento comentábamos este récord histórico de la llegada de estos recursos. ¿Qué lectura le damos a estas cifras, a estos números, Arlene? Bueno, el tema de las remesas internacionales es un tema aparte completamente, porque ese tema en realidad genera, por supuesto, consumo en México, genera certidumbre, pero es producto del trabajo, ¿no?, y del esfuerzo de los mexicanos en el extranjero, de la infraestructura y de la capacidad de empleabilidad que tienen los mexicanos en el exterior, ¿no? Este incremento tan importante en el envío de remesas nos habla de 2 cosas. Uno, del número de mexicanos que está trabajando en el exterior, históricamente es mucho más alto de lo que había ocurrido incluso, ¿no?, hace 12 o 18 años. Y en este caso, por ejemplo, no solamente ha incrementado el número de personas que viven en los Estados Unidos, sino también el número de migrantes mexicanos que ha solicitado asilo en Canadá, por ejemplo, y que al momento de enviar estos recursos a las familias que se quedan acá, pues generan, ¿no?, infraestructura y consumo. Antes había un programa interesantísimo que se llamaba 3x1 para migrantes, que operaba desde el Instituto Nacional de los Mexicanos en el Exterior, el IME, ¿no?, y la Secretaría de Economía. Y era un programa maravilloso, a través del cual no solamente se recibía y se captaban las remesas, sino que los migrantes podían generar infraestructura, puentes, carreteras, caminos, escuelas, muchas cosas en sus comunidades de origen. Ese programa, el día de hoy, aunque sigue existiendo, prácticamente no ha generado infraestructura. Entonces, eso nos habla de lo que pasa en este lado de la frontera. Las remesas llegan, pero no se están trabajando como deberían en infraestructura, en consumo o en el bienestar para las familias que se han quedado acá y que sus migrantes, por supuesto, pues siguen cuidando de ellos desde los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Arlene, muchísimas gracias por esta entrevista. Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica. Muchas gracias, con mucho gusto. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene, vámonos a un corte comercial, es muy breve y regresamos.